En la ribera el chapeteo revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera regalarse las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se mueren de hambre es que algo quede en la sangre que el viento no nos se llevó. Cada año va a ser todo más extraño. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024. Las 8 de la mañana con 2 minutos en la República Argentina. Hola, 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 ¿estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, estimados y estimadas? ¿Qué cuentan ustedes? Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día. Se me corta el auricular. El micrófono sale bien, ¿verdad? Entonces es el auricular el que se me está entrecortando. Bien, decíamos en la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana aquí en Radio Nuevo Día 100.9, en vivo para Río Gallegos, también en vivo para Perito Moreno a través de FM Activa 94.1. Como ya saben, en vivo en San Julián a través de Radio Líder 101.5. En vivo en Río Turbio también a través de FM Tiempo 95.5. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, gente, buen viernes, Pichoncito, ¿cómo va? ¿Cómo va eso? Nosotros aquí, como siempre, como cada mañana, ahora 8:03 desde Río Gallegos para la provincia de Santa Cruz, para el mundo, aquí desde Radio Nuevo Día y conectándonos con las distintas localidades a través de las radios que nos retransmiten, así que les decimos buen día a Río Turbio y 28 de noviembre, buenos días también a Puerto San Julián, buenos días a Perito Moreno también, buenos días a todos. A todos aquellos que nos siguen a través de las distintas vías, a través de los distintos canales de comunicación que tenemos, la radio tradicionalmente hablando, que ahora se complementa con el canal de YouTube de El Diario Nuevo Día, por ejemplo, ahí estamos, retransmitimos a través de nuestras fanpage, las del programa y las de la radio también, así que todas las alternativas sabidas y por haber. Y también hay un nuevo medio de comunicación que quiere retransmitir este programa. Ah, mirá, vos sabés dónde se está metiendo, ¿no? Sí, sabe. Vamos a ¡Qué corajudo! Vamos a hacer firmar un contrato que diga que nosotros no nos hacemos cargo de... No vale arrepentirse. Claro, que no se puede arrepentir y que nosotros no nos hacemos cargo que él nos quiera poner al aire en su localidad. No, bueno, estamos haciendo las pruebas correspondientes a ver si técnicamente tenemos las herramientas para salir al aire en Piedrabuena. El comandante Luis Piedrabuena. Qué lindo, ampliamos el espectro. Bueno, sí. Ahí ponemos la mejor energía para poder concretarlo y llegar
a esa tan linda localidad. Vamos a ver, ¿eh? De eso se trata un poco, ¿no? Nosotros ponemos el contenido, la información, y bueno, y los medios en el interior ponen la herramienta más importante, ¿no? Que es la Claro, radio, claro, ¿verdad? claro. Así que bueno, de eso se trata. Y tempranito. Y bien tempranito, Me tal encanta, cual, me tal cual. encanta, Así que qué vamos a ver si podemos estar en vivo todas las mañanas en Piedra Buena. Estamos haciendo las pruebas correspondientes, por supuesto. Muy bien. Bien, cambiaste de pelo, cambiaste de corte de pelo, te vos queda sabés muy que, lindo. gracias, vos sabés que la tendencia de este invierno es el flequillo. ¿Ah, sí? El flequillo es la tendencia del invierno, así Ujú. que me atrasé un día, porque viste Ah, que ¿sí? empezó... Hay una tendencia. No, vos dijiste que el invierno no había empezado ayer, sino No, antes de ayer. el otoño, en realidad el invierno El empieza en otoño, perdón. Bueno, julio. pero la temporada es otoño-invierno. Ah, está bien. ¿Se está bien, entiende? está bien, Como la está bien. ropa, ¿viste? Perfecto. Bueno, como primavera-verano, Otoño-invierno, así que otoño-invierno es la temporada. vuelve el flequillo, pero en realidad nunca se fue el flequillo, siempre está, ¿no? No, siempre ¿No? está, claro, es un clásico, pero la tendencia es el flequillo. Puede ser de cualquier manera. Vos también, si querés, te podés bueno, ahora un poco te sumaste. Tenés acá como Sí, sí. unos No me pelitos bañé. ahí, No, caídos. No, si yo cansado del flequillo cuando era chico, siempre el flequillito así para Claro, bien, Carlitos Balá. claro. No, el No corte de Carlitos Balá, precisamente, pero claro. sí el flequillito. Bueno, así que por eso cambiamos un toquecito, pero se ve diferente. Claro que sí. Claro que sí. Así que puede ser flequillo a 2 aguas. Ustedes, bueno, vayan desmechado, flequillo recto, flequillo corto tipo rolinga. Tenés un montón de variedades de flequillos. No es decir flequillo y es cortarte así. No, podés hacerte distintas opciones. Así que si Bueno. querés me avisas y te paso Brian. algunos TikTok. ¿A Brian? ¿Sí? A ver, Da. Brian, ¿cómo estás de flequillo? No, él se lo tira para atrás. Claro. Ah, pero... No, mirá que largo. Parece flequillo, cuando se lo pone así parece un emo. ¿Te acordás la moda? Sí. Claro. Ahí está. Y de paso lo saludamos al comandante. Buenos días. Buen día, con razón, viernes, tanta alegría, comandante. ¿Cómo estás, Brian Álvarez, en los controles de nuestra radio? ¿Todo bien? Levántense, amigo. Y acá operando el streaming en la mesa, acá con nosotros, Juli Quiroz. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? ¿Con frío o no? No, Más o menos, ¿no? no tanto, no tanto. Ya vamos a estar actualizando la temperatura aquí en Río Gallegos. 4 grados 4 la actual. No, la de las 7 de la mañana. Ahí actualizó, me estaban escuchando, mira, 8 de la mañana, 4 grados la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno. Fresquita. Sí, La térmica 6 décimas de grado sobre cero. Ujú. El cielo se presenta ligeramente nublado, humedad 86%, presión 1011,7 hectopascal, viento del oeste a 14 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 14 grados centígrados, mañana sábado 15 de máxima, 6 de mínima, el domingo 16 de máxima, 5 de mínima. ¿Se podrá planificar alguna actividad fuera con esta temperatura? No hay prevista, hay lluvias aisladas para la madrugada y la mañana del domingo, pero Ujú. el sábado no va a haber viento, mayormente nublado, no va a haber lluvia y 15 de máxima. Tendremos una tarde, una jornada agradable aparentemente. Y el domingo se esperan el domingo ya lo dije, el lunes 22 grados de máxima. Ah, sí, para el lunes. Para el lunes. Están esperando todo el lunes, ahora parece, ¿no? Quieren que pase el fin de semana pero rápido. viste que lo vimos hace 4 o 5 días que Sí, venimos está- reparando en esa sí. temperatura como que sale de lo normal, ¿no? Sí, totalmente. De lo que venimos teniendo en estos días. No hay alertas vigentes, al menos para nuestra provincia, ni para hoy, ni para mañana, ni para el domingo, así que condiciones normales para esta época del año. Muy bien, estamos recorriendo la provincia. Todavía para Río Turbio está vigente, la carga anterior de la franja horaria de las 7 de la mañana, cuando Ujú. tenían el Río Turbio 28 de noviembre, 0 grados, pero la térmica estaba bastante baja, 3 grados
con una décima bajo cero. Ujú. A esa hora, el cielo ligeramente nublado, la visibilidad buena, menos mal que no tenían viento, apenas una leve brisa a 9 kilómetros en la hora. Y para hoy, allí en la cuenca, les mandamos un abrazo grande, 10 grados es la temperatura máxima que ha pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, vamos a ver si tenemos actualizado Puerto San Julián. Me quedé con un mensaje que acá nos está compartiendo Julián de una vecina de El Calafate que nos está saludando, Graciela. Buen día desde El Calafate, sacudón, 7:30 No me horas. digas. Entiendo que hace referencia a un movimiento Sí, sísmico, claro, ¿no? obviamente. Sí, Sacudón, sí, sí. eso es todo lo que nos está comunicando. Bastante fuerte, agrega. No me digas. 7:30 de la mañana. Gracias Bueno. a los oyentes ya por ir poniéndonos y dándonos estas pautas, ¿no? Dejan entrever. Después vamos a chequear seguramente los medios de comunicación del Calafate, así a ver si dan cuenta de esta situación. Bien, pero volvemos a la Ya tengo meteorología. yo abierto los medios de Calafate y todavía no hay No hay nada nada. actualizado. No, todavía no hay cargado nada. Tengo abierto el portal de Señal Calafate y de Ahora Calafate, y en los mismos todavía no se reporta esta novedad que nos anticipa Graciela y que obviamente se le agradecemos mucho. Ya estamos averiguando a ver qué tanto se ha movido allí la villa turística. Mira, hace 44 minutos nuestra colega, mi amiga Rosana Vargas Valencia, nos temblequea, sismo corto y fuertito, a Mira las vos. 7 de la mañana y 11 minutos Bien. en El Calafate. Bien. Gracias, estamos- Graciela, nos Ajá. pusiste a tono. Bien. Así que ahí ya estamos buscando más detalles, ¿no? Sobre este sismo, entonces, un sacudón bastante fuerte, se notó. Sí, se notó. Cortito, pero dice que fue fuertecito también. La meteorología en Puerto San Julián, cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 6 grados centígrados, la térmica 3 grados 6, la sensación térmica, Sí, humedad 80%, presión 1009, decimal 8 hectopascal, viento del norte, nada, imperceptible. A 11 kilómetros en la hora se estima que la máxima hoy en San Julián llegue a los 16 grados centígrados, el sábado a los 19 de máxima y el domingo mejoran las temperaturas, 20 de máxima, y el lunes, mirá en San Julián, 25 grados de temperatura máxima. Y a propósito de San Julián, hoy Sí. vamos a estar hablando con su intendente, con Daniel Gardonio. dentro de unos minutos nada más, porque ayer el intendente sanjulianense abrió el periodo de sesiones 2024 en el Consejo Deliberante de esa localidad. Hubo anuncios de obras, anuncios de adquisiciones que se van a realizar a raíz de la proyección que ha determinado el Ejecutivo Municipal, por ejemplo, adquisición, compras de parque automotor, y también hubo anuncios muy significativos e importantes, los vamos a estar comentando, para los trabajadores y trabajadoras del municipio de Puerto San Julián. Así es, pase a planta y también, bueno, el aumento de la pauta salarial, ¿no? Ahí lo vamos a De estar manera comentando. acumulada va a superar el 75%. Hablamos de marzo hasta el mes de mayo. A mayo un 75% acumulado. Pero bueno, vamos a estar hablando en detalle con Daniel Gardoño más cerca de las 9 de la mañana, 9 menos cuarto aproximadamente. Así es. Que quedó ese momento para llamarlo. Y también en el cierre, se lo vamos a dedicar como siempre, el espacio a nuestro artista exclusivo, ¿no? Nuestro columnista estrella, Marcelo Zepernik, como todos los viernes. Hoy va a estar cerca de las 9 por teléfono desde Josefina. Perfecto. Y ya nos anticipó, desde la estancia de Sí, Josefina, sí, es sí, la sí, estancia. sí.
que tiene la familia allá en la zona de Calafate. Le vamos a preguntar a ver si sintió el sacudón Ajá. a Marcelo. Sí, es verdad. El tema que va a abordar hoy Marcelo Sí. se titula Represas. Qué bueno. Ujú. Sí, sí. Así que quédense ahí. Sobre el final de nuestro programa viene Marcelo Zepernik con uno de sus relatos, sus historias, como siempre, imperdibles. No tengo la actualidad meteorológica de Perito Moreno, No pero sí está puedo actualizado. sí puedo anticipar el pronóstico para hoy por la mañana, cielo nublado, por la tarde lluvias aisladas y por la noche mayormente nublado, viento relativamente calmo. Se estima que la máxima llegue a los 13 grados centígrados, hoy allá en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Mañana sábado 18 de máxima, 6 de mínima, el domingo 16 de máxima, 8 de mínima, y el lunes también un incremento en la temperatura, 21 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Bien. Ahí entonces anticipamos cómo va a estar el tiempo en cada una de las localidades donde se retransmite la otra gestión. Saludamos también ahora a nuestros auspiciantes. Gracias por acompañarnos todos los días. Sandin Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL. Y a propósito, le entregaron un reconocimiento ayer en el Consejo Deliberante a Juan Antonio Sandin, a Toto Sandin. Sí. Es uno de nuestros auspiciantes, uno de los hermanos dueños de esta empresa. Un reconocimiento como piloto, como representante de Perito Moreno en diferentes categorías del automovilismo. Así que bueno, muy agradecida la familia con este reconocimiento a Juan Antonio Sandin. Dicho sea de paso, este fin de semana va a estar... ¿Hay fecha? Sí, va a estar corriendo en el TC Pista Pickup, una categoría nacional en el Mouras de La Plata. Su segunda experiencia arriba de esta pickup. Así que gracias y felicitaciones a Toto y a toda la familia. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Y allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar y podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que se inauguró la temporada pasada. Y para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966-746219 para concretar tu reserva en Cabañas del Titán. Ten en cuenta que el fin de semana que viene es Semana Santa. Sí. Jueves y viernes, Semana Santa, coincide con el 2 de abril, martes 2 de abril, rememorando a los caídos en la gesta de Malvinas. Eso es el martes. Y el lunes hay un feriado puente, o sea, por lo que va a ser un fin de semana XXL. 6 días. Aplaude el comandante. No sé si hay antecedentes. ¿Tan largo? Tan largo. 6 días. Así que tenedlo en cuenta si tenés algún plancito para ir a Calafate, a las cabañas del Titán. Es espectacular la promo. Sí. La promo es en el hostel, 12.000 pesos la cama y el desayuno. Sí. Por noche. La noche y el desayuno. Bueno, así que un plancito, un buen plan para los jubilados que están cobrando, por ejemplo, van a tener plata.
Están cobrando los jubilados Están y están cobrando. haciendo cola acá en el Banco Santa Cruz también. Sí, ya desde temprano no Por- pierden esa costumbre de ir a hacer cola y Yo creo que van a ser sociales también, Sí, ¿no? sí. Porque ir a hacer cola a las 7 de la mañana no, no da tener ahí pasar frío, Sí, sí, ¿no? Bueno, es una costumbre. Creo que también tiene que ver con la cuestión esta de encontrarse, de claro, sí, saludarse y y demás, también ¿no? esto de llegar y yo fui el primero. ¿Vos decís? Ya te quiero ver, ya te quiero ver. Bien. Yo me reveo ahí cuando yo jubilado también. No, vos sí. No, yo no me veo nada. Me reveo cobrando tempranito el sueldo No, ni a- por ventanilla en efectivo. No. Sí, podés hacerlo por ventanilla y en efectivo, sí. Si te gusta, sí, pero no ir 1 hora y media antes que abra el banco. ¿Con qué necesidad? Y tan de Oye, tempranito. dame el dinero. Yo claro, les envidio la vitalidad a esa hora. Bueno, les mandamos un beso y hoy están percibiendo sus saberes los jubilados provinciales. Bien, teníamos otros mensajitos también. A ver, desde Famatina, desde La Rioja, nos está saludando Elena Leiva. Muy bien, Elena, gracias. Los estoy viendo desde Famatina, dice. ¿Cómo está esa mañana? Elena Leiva, también Liliana Estrada, buen día, Cari y Claudio. Buen viernes, nos está deseando. Bueno, le mandamos un beso también a Alejandro, a Enrique, a Corina, a Angélica, Virginia. Bueno, a toda la gente que nos escribe, que nos sigue, que realmente nos pone muy contentos que estén allí Bien. acompañándonos. Y otros oyentes que también se hacen eco de esto que estamos anticipando, de este sacudón de Calafate hoy en la mañana. Buenos días, chicos, desde el Calafate amaneció con un lindo temblor. Ayer igual se vivió una gran movilización, cambiando de tema, ¿no? Sí. Una gran movilización de los chicos de parques nacionales. Fuerte apoyo a ellos. Santa Cruz tiene la gran mayoría de parques de toda la Argentina. Saludos, es cierto. Nuestra provincia es la provincia que más parques nacionales tiene respecto de las demás de nuestro país. Y hubo una movilización con fuerte apoyo de la población Y sí, del Calafate, visibilizando la situación por la que están atravesando, ¿no? Y el miedo, el temor al destino que pueda querer implementar el presidente Milei, parques nacionales. Sí, exactamente. Bueno, toda la solidaridad con ellos, con nuestros colegas, compañeros y también amigos de TELAM, en general y en particular a Mariana Cabezuelo, a la negra Mirta Espina y a Walter Díaz, que también es reportero gráfico y son trabajadores de TELAM, de aquí de la provincia de Santa Cruz, con muchos años. Así que nuestro abrazo y solidaridad también para con ellos. Bueno, cambiamos absolutamente de tema. Así es. Vamos a arrancar informativamente hablando, poniendo la mirada en un hecho que sucedió anoche aquí en el centro de Río Así es. Gallegos. Una tragedia. Terminábamos realmente. la jornada del jueves con una lamentable noticia, choque y muerte aquí en Río Gallegos. Un hombre murió en el traslado al hospital. El parte policial indica que cerca de las 21 horas, sí, fue 20:45 Sí, fue unos aproximadamente. minutos antes. Gracias Se- a Juli, que ya está acompañando el relato con imagen, pero me parece que el relato va a venir en primera persona. Sí, decir. Así es, sí, pero bueno, quiero dejar presentado el tema antes de hablar con una testigo casi presencial y una de las primeras en llegar al lugar y asistir a estas personas. Pero Fue presencial. sí, pero para poner en tema a quienes desconocen y se están enterando de esto, esto fue cerca de las 9 de la noche de ayer, se reportó un incidente de tránsito donde la División Grupos Especiales Zona Sur respondió a un llamado. Bueno, este es el parte de la policía, ¿no? Fue un choque muy fuerte en las calles Magallanes y Pellegrini, donde dos vehículos, un Chevrolet Onix y una Renault Sandero Stepway, se vieron involucrados en una colisión, dejando a una persona atrapada en el Sandero Stepway, ¿no? Después conocíamos que el conductor falleció
producto de este fuerte impacto. Y ambos rodados terminados, recién yo pasé por allí, ya está librado el tránsito, terminaron en una vivienda, incrustándose, no de lleno, pero sí en el jardín de una vivienda allí ubicada en la esquina, ¿no? Sí, por eso y para hablar con quien fue testigo presencial y, como decía Claudio, una de las primeras en llegar, estamos comunicados con Paula. Ella es Paula Toscano, es vecina, vive muy cerquita del lugar donde se produjo esta colisión y además ella es trabajadora del área de protección civil. Claro. Paula, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te saludamos y te agradecemos mucho que nos atiendas esta mañana. Hola Karina, hola Claudio. Bueno, un gusto de hablar con ustedes. Bueno, ayer cerca de eran las más o menos 20-30 horas. Ujú. Bueno, yo llevo a mi nene a la pileta que está ahí cerquita, a unos metros, a Mareas del Sur. Ujú. Sí. Justamente, bueno, yo soy, como lo mencionaban ustedes, yo soy parte del equipo de Protección Civil Provincial. Justamente mi tarea es ser radiooperadora. Yo había salido justamente a las 19 horas de guardia, había estado en mi guardia habitual y bueno, como es muy cercano al horario que mi nene sale, que entra a la pileta, yo ya me quedo para verlo y todo. Entonces, bueno, estaba con mi ropa, estaba con mi uniforme porque no había alcanzado ni siquiera a cambiarme. Entonces, bueno, salimos de la pileta. Hablo 2 minutos con la administrativa, eran las 20-30 horas más o menos, y escuchamos una explosión terrible desde la pileta, así que dejo a mi nene, me supuse enseguida que era un choque, entonces le digo a mi nene que por favor se quede ahí, que yo ya volvía, y bueno, corro hacia la esquina Sí. de Pellegrini y Magallanes, y bueno, me encuentro, el panorama era terrible, Ujú. terrible. Y bueno, en eso que uno empieza a tratar de identificar cuántas víctimas hay y todo para llamar al móvil sanitario, Ujú. uno de los autos empieza a prenderse fuego, que es el Onix. Sí, sí. Así que rápidamente paré una camioneta que pasaba por el lugar porque bueno, nosotros éramos como los primeros en llegar, ¿no? Claro. Y bueno, y como te digo, yo justamente estaba todavía con mi uniforme, así que paro una camioneta y la cual me facilitan un matafuego y empiezo a apagar el auto que estaba con un principio de incendio. Ujú. Y sale uno de los chicos, el chico del Onix, sale por sus propios medios. Y bueno, con el primer matafuego que me pasaron, un matafuego chiquito, así que me pasan otro y ahí lo terminamos de apagar. Así que bueno, ahí seguidamente llamé a personal de bomberos por si retomaba el fuego del auto, que era lo que más me preocupaba, y solicitándole a ellos, como tienen radio, los móviles sanitarios. Y bueno, puedo ver que los vecinos colaboraron y sacaron al otro chico que iba en el auto y Ujú. bueno, empezamos a observar de que en el otro auto que había una persona atrapada, que bueno, a los minutos, todo, gracias a Dios, todo fue muy rápido, la llegada de los bomberos, la gente de la policía, las ambulancias también, la primera ambulancia, pero bueno, la persona esta estaba atrapada, la sacaron después de unos minutos, pero bueno, a los minutos nos enteramos que bueno, que la persona había fallecido, había perdido la vida en el accidente, lamentablemente. Ujú. Que era un señor que iba a bordo del Sandero. De los tipos. Del Sandero, sí, sí, Exactamente. sí. Y bueno, eso fue lo que a veces, más allá de que mi tarea no es, porque bueno, en mi trabajo tenemos un área que se dedica, que es de operaciones y que yo justamente no pertenezco a esa área, yo soy radiooperadora, bueno, tenemos capacitaciones y bueno, más o menos
sabemos qué es lo que tenemos que hacer, a quién hay que llamar. Bueno, y después colaborando, me quedé un rato ahí colaborando con la gente para perimetrar, para cortar el tráfico, más allá que todo fue muy rápido. Bueno, son minutos donde por ahí se junta mucha gente y se dificulta que la gente de que tiene que atender la emergencia pueda hacerlo más rápido, ¿no? Paula, es muy bueno tu relato, lo que Sí, nos estás comentando en totalmente. primera persona. Incluso también gracias por testimoniar con una colega que fue a cubrir Sí, con Mirta. con le Mirta, mandamos un sí, beso a con Mirta Mirta. Sí, Velázquez. con Mirta. Es nuestra fuente también, estuvo allí y sin información es muy importante que nos suministren para hablar con alguien testigo presencial prácticamente como es, así que por eso te lo agradecemos. Sí, más allá sí, de por ahí iba- haber sido testigo, sin querer me tocó claro, ser Asistir. la asistir, primer auxiliar, respondiente claro. en emergencia. Y la vivienda, Y Paula, bueno, fue muy afectada. ¿Viste gente adentro de la vivienda? sí, Porque fue sí, dañada sí, también la casa. sí, 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 sí. De hecho es una casa que, bueno, es una esquina que habitualmente suceden choques, entonces de Sí, ambas esquinas tienen así como una protección, sí. no sé cómo se Son como llaman. unas especies de pilotes Claro. a modo de defensa. Están Exacto. ubicados Bueno, en la ochava, justamente, Claro, ¿no? claro. claro, exactamente. Que bueno, que por ahí hay gente que dice que están prohibidos, la verdad que no sabría decirte, pero eso, o sea, vos imagínate cómo es lo importante el impacto que se los arrancaron, o sea, fue Tremendo. terrible, La fue violencia. fue un impacto. Yo vivo, bueno, o sea, más allá que justamente estaba a unos metros, pues llevo a mi nene a pileta. Claro. Una de mis vecinas, que yo vivo enfrente de lo que sería el boliche Rusia, me Sí. decía que ella desde acá escuchó la explosión. Claro. Pues fue literalmente el ruido a una explosión. Ujú, Tremendo, ujú, tremendo. Porque por ahí uno escucha un golpe y dice, sí, chocaron en la Claro. esquina, pero esto no fue ese golpe habitual que se escucha. Se ve que, ¿Pudiste bueno, ver si la alguno de vivienda los rodados fue, venía con mucha digo, velocidad. los moradores de la vivienda, si salieron y en qué grado fue afectada la vivienda? Sí, sí salieron, Ajá. los autos quedaron como, hay un árbol muy importante en esa Sí, esquina, sí. dentro de esa casa, y quedaron metidos. Por lo que tengo entendido, es una vivienda que se alquila por día, Ajá. que por lo general se alquila a turistas, y bueno, la gente estaba saliendo de la casa, bueno, la gente no lo podía creer, pero la gente precisamente de esa casa estaba tratando de abrir las puertas, pero bueno, el Speedway fue como el vehículo más afectado porque quedó entre el Onix Claro. y la casa, o sea, no había forma de abrir las puertas de ese Claro, auto. claro. Claro. Gracias a las imágenes de Canal 9, Sí. porque mientras escuchamos el relato de Paula, Juli va acompañando con las imágenes para el streaming. Sí, Eh, y ahí entendemos también claro. muchas cosas, por ejemplo, que el auto, el Chevrolet Onix, lo veíamos con una especie de color blanco, un polvo claro, eso es producto de Del el matafuego, claro. matafuegos, ¿no? Que Del Paula nos matafuegos, sí, contaba. ¿no? Y después cuando vino bomberos hizo el barrido de combustible, así que bueno, hay como un poco de todo. Paula, Bien. vos te Sí, diste de hecho- cuenta, discúlpame, ¿te diste cuenta Sí. en el momento, digamos, aparte con el nerviosismo, con querer ayudar a la gente, atender, Sí. la situación o que estaba muy complicado el señor que lamentablemente terminó perdiendo la vida a raíz de este choque? ¿Lo viste que lo No, sacaron mira, yo mal, cuando estaba fui a muy mirar- atrapado? No, yo cuando fui a mirar cuántas personas habían en ese auto, no lo pude ver bien al hombre, pero se veía que el hombre estaba, o sea, por la forma en la que estaban las puertas, que no había forma de, más allá de que uno en el momento de nerviosismo, porque las personas de la casa y que estaban en la casa donde impactó el auto, y Sí. otras personas que estaban en el lugar, trataban de abrir las puertas, era imposible. Claro. O sea, Claro. imagínate que bomberos cuando vino estuvo varios minutos hasta que pudo liberarlo,
Pero o sea, yo vi que el hombre estaba inconsciente, pero nunca me imaginé que estaba tan complicado. Claro, claro, Tampoco estaba de una manera de el auto de que yo pudiera alcanzarlo y ver o otra persona sus signos vitales, no. Lo único que podíamos ver que el hombre estaba inconsciente dentro del auto. Claro. ¿Y te diste cuenta, venía solo él? Yo creo que, porque después en algunos medios se habló de que había una mujer hospitalizada. Yo lo que alcancé a ver era que el hombre estaba solo. Claro. Lo que pasa que en el momento que yo llego y que veo que el auto empieza a prenderse fuego, lo que intento es apagar el fuego para evitar que se provoque un mal mayor, ¿no? Claro, entonces por ahí se me pasó que por ahí haya salido algunos de los rodados alguna mujer, pero en el momento yo no vi salir a ninguna mujer. ¿Vos viste? No lo vi yo al menos. Claro. Y en el auto, en el Onix, 3 chicos dijiste, ¿cuántos viste? Yo creo que venían 2 chicos. 2 chicos. 2 chicos, uno que salió por sus propios medios y otro que lo ayudó la gente y lo tendió sobre la vereda de Meques. Sí, entonces, una vez que, claro, entonces yo ahí fue que termino de llamar a los bomberos, me acerco a él y entonces le empecé a preguntar cómo se llamaba, si sabía dónde estaba, si sabía qué era lo que había pasado. Y el chico, bueno, estaba consciente, estaba muy dolorido, pero bueno, estaba consciente. Bueno, después no sé cuál sería, cuando llegó al hospital, no sé cuál sería su estado. Fue uno de los chicos que después se fue a la ambulancia. Claro, por las imágenes, el Stewart se ve que venía con prioridad de paso por calle Pellegrini. Claro, ¿verdad? Sí. Sí, eso una de las testigos que después escuché, era el auto iba delante de ella y sí venía por Pellegrini. Paula, después, minutos después, una vez que lamentablemente anoche se confirmó el fallecimiento del conductor del auto Renault, del auto negro que veíamos para los que nos siguen a través de la transmisión, un señor de 72 años, y en el otro vehículo se decía que a través del parte de la policía, que quien manejaba era un joven de 18 años acompañados por 2 menores de edad. ¿Esos menores de edad eran niños pequeños, eran adolescentes por lo que vos pudiste observar? Yo pude observar 2 chicos nada más. El chico que salió por sus propios medios y otro chico que estaba, que lo habían sacado los vecinos y lo habían acostado sobre la vereda de la panadería. Yo pude observar 2 nada más. Desconozco si había más, vi que sí, que realmente eran chicos. Está bien. Sí, aproximadamente, 18 años, por ahí. Claro, jovencitos, chicos adolescentes, muy adolescentes. Sí. Bueno, quedamos esperando las pericias para saber por qué se produjo esta colisión, que lamentablemente... Lamentable, sí, y bueno, lamentable, y bueno, las condolencias a la familia, porque la verdad que por ahí estos hechos así son trágicos y que uno realmente no los espera y que bueno, que lamentablemente son evitables, eso es lo más totalmente. Claro. De hecho, por eso se denominan incidentes, ¿no? Porque se pueden evitar. Si se puede evitar, no es un accidente. Paula, y qué bueno que haya gente como vos, que deberíamos saberlos todos, tener algún conocimiento básico para asistir, mínimo, para asistir a la gente en este tipo de situaciones, ya sea en el uso de un matafuego, primeros auxilios, para salvarle la vida nada más y menos que a la gente. Así que bueno, y te agradecemos mucho por tu tarea que hiciste ahí. La verdad que nada que agradecer. Sí, por ahí, yo siempre digo que es importante que por ahí uno piensa que estas cosas que uno no va a ir caminando y que te vas a ver algo así. Yo por ahí, como radiooperadora de emergencia, siempre hago hincapié de que la gente se aprenda los números de emergencia. Por ahí la gente está muy más en Río Gallegos, está como acostumbrada a llamar al 101 o ahora al 911. Y por ahí es súper importante que la gente sepa
qué números de qué, y en eso se gana, en emergencia se gana muchísimo tiempo. Entonces es importante que la gente sepa que si ve a alguien que está lastimado puede llamar al 107, si ve una situación que amerita que venga la policía, ahí sí llame al 911 hoy, pero que sepamos los números de emergencia Sí. y cómo utilizarlos Ujú. es súper importante. Gracias, Paula, te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias, Paulita. Un beso grande y un beso a Lorenzo, Bueno. Su Bueno. niño hermoso que contaba que lo Bueno. llevaba a pileta. Un beso grande. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, Paulita Toscano. Paula hablaba con nosotros, fue testigo de ahí del accidente. Estaba a 20 metros de donde se produjo la colisión, que ella describió como una explosión. Eso fue lo que sintió, salió rápidamente y se encontró con esa escena y fue una de las primeras personas que llegó y que ayudó. Lamentablemente, con el saldo irreparable de la pérdida de la vida de un vecino de Río Gallegos de 72 años. Y es primera plana en el diario nuevodía.com.ar, trágico choque en Río Gallegos que produjo un muerto y heridos. Y estos detalles, ¿no? Sucedió en la noche del jueves en Magallanes y Pellegrini. Dos vehículos, un Onix y un Sandero Stepway, murió un hombre de 72 años. Basta, por favor, basta, conduzcamos con un poco más de cuidado, con precaución, respetemos las velocidades máximas permitidas, las prioridades de paso, tengámoslo en cuenta y tampoco no nos confiemos en las esquinas. Nuestras condolencias sinceras a la familia de este vecino. Sí, no sé si es momento o no de buscar culpables, pero No, en no, el, claro en el que no. momento más doloroso también hay que hablar de estos temas, porque en estos últimos accidentes que hemos tenido, que se han llevado la vida de vecinos de aquí de Río Gallegos, han habido jóvenes, jovencitos al volante involucrados. Muy jovencitos. Sí, en algunos casos jóvenes, en otros no tan jóvenes, pero irresponsables también con exceso de velocidad, con alcohol en sangre. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? que no se respetan, así que para tenerlas en cuenta. Obviamente siempre el exceso de velocidad es una de las causas más grandes de estos accidentes trágicos, ¿no? Pero bueno, Obviamente. No sé si es casualidad o qué, pero bueno, yo he visto y siempre estoy muy atento, ¿no? Me hizo mucho ruido el año pasado cuando se entregaron las licencias de conducir, ¿cómo se llamaban? Estas Express. Sí. A chicos de 16, muy Sí, jovencitos, sí. que hacían un curso básico prácticamente. Sí. Mi Mi primera licencia de conducir, donde masivamente hacían actos populistas para mí, para entregar licencias de conducir a 500 pibes de un viaje, ¿viste? En épocas electorales. Épocas electorales. No sé. Me hizo mucho ruido en su momento, entonces a partir de ahí me quedé atento. El único. A ver, el accidente de hace un par de semanas atrás, que también fue a la madrugada, que se llevó la vida de una joven que salía de trabajar, de hacer seguridad. El del Bora, fue en calle Vélez Arfiel y Juan B. Justo. Y Juan B. Justo, también el que conducía la camioneta era un jovencito, un pibe joven. Sí, exactamente. Bueno, y ahí ya empiezan a llegar los mensajes. Nuestra vía de comunicación es 51 60 51. Nos pueden mandar también, además de escribirnos por redes sociales, el mensaje por ese número de WhatsApp, 51 60 51. Hola, el joven de 18 años que estuvo en el accidente, ¿cuándo recibió el carnet? Bueno, se preguntan también, ¿será los que regaló el intendente? Dice, bueno, hacen alusión justamente a este programa. Les contamos a ustedes que nos ven o nos escuchan desde otro lugar que no sea de Río Gallegos, que fue una posibilidad que se brindó el año pasado desde la comuna. Gracias a Silvia, que nos dice buenos días, a Claudita Rataro, un beso. Gracias, Claudita, un beso enorme, nuestra compañera de Fuera de Contexto junto a Beto Barría. La Turca también está escuchando, un beso grande, Yami. Y Flor, mira,
justamente. Flor Ollarzo manda Ujú. saludos, le mandamos un beso. Ollarzo, imagínate a qué familia De te Coquito. rememora. Ujú. A la familia de Coquito, el abrazo desde el corazón y nuestro acompañamiento incondicional hacia ellos. Marcela Martinic, Beati, así será. Buenos días, saludos desde Punta Arenas, Chile. Viste Qué que bueno. digo, el mundo somos internacionales. Besos enormes y muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos. Quiero tener algún amigo, hacer algún lazo de amistad con alguien que vive en Punta Arenas, porque está tan difícil, tan caro para nosotros. Che, no ir seas ir interesado. aquí. Sí, bueno, pero también puede ser redistribuido. Ah, está bien, está bien. Cuando venga acá también, Claro. porque ya nos da para ir y quedarse una noche como hacíamos da. antes. No da, Así no da. que estamos buscando amistades en Punta Arenas. Ah, bueno, ¿eh? bueno, ok. Y Em, nosotros ofrecemos lo mismo cuando vengan acá arriba. ¿Sí? Nos queda nada para hablar, les contamos, nos queda una comunicación pendiente con el intendente Daniel Gardonio de la localidad de Puerto San Julián. En instantes vamos a hablar con él y también sobre el final de nuestro programa. Quédense para los que no conocen cada cierre de los viernes de la otra gestión de la mano de Marcelo Zepernik. Sus relatos, sus historias, sus vivencias, bueno, ocupan una columna en la despedida y en el cierre de semana de cada uno de nuestros programas. Hace algunos minutos una oyente desde Calafate hacía referencia a la movilización de empleados de Parque Nacional Los Glaciares. Y aquí hay una nota publicada en el diario nuevodía.com.ar haciendo referencia a esta movilización, porque 66 empleados podrían quedar sin trabajo a fin de mes. Ese es el panorama drástico. Fue ayer en el Calafate esta movilización de trabajadores de Parque Nacional Los Glaciares en apoyo a quienes están bajo contrato que vencerá en 10 días. Reclaman al directorio del organismo que les renueve inmediatamente y les dé estabilidad laboral. Marcharon al Consejo Deliberante que aprobó una resolución en respaldo a los trabajadores. Y esta nota es acompañada con fotos que realmente grafican muy bien la movilización de ayer de los trabajadores contratados, en este caso 66, aunque podrían quedar sin trabajo a fin de mes en Parque Nacional Los Glaciares. También de Calafate nos llega más información por el caso Gutiérrez, el juicio de Fabián Gutiérrez. Teníamos una nota para compartir, un fragmento, no sé si la podemos ir buscando y ponerla en punta, Brian, porque ayer terminó la instancia probatoria de este juicio que empezó el lunes de esta semana. Y ayer, al cabo de esta jornada en la que básicamente se conoció el testimonio, declaró vía Zoom Agustín Saeta, ¿verdad? Como lo había anticipado ayer por la mañana Rosana Vargas, y después por la tarde técnicamente se realizó la reconstrucción del hecho en distintos lugares. ¿Es así o no fue reconstrucción del hecho? Claro, no fue literalmente una reconstrucción del hecho, lo que se hizo fue un recorrido por distintos lugares que fueron escenario, digamos, en la escena del crimen y en otros lugares. Esto fue en el Calafate, por supuesto. Estuvieron en la vivienda ubicada en la zona de Chacras, que está ubicada a 3 cuadras de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Fabián Gutiérrez había sido el secretario, pero como para que puedan tener noción de la ubicación. Allí, en su momento, esa madrugada o ese día, noche de 2, madrugada del 3 de julio de 2020, Gutiérrez había sido golpeado y torturado hasta causarle la muerte. Luego, el cuerpo fue llevado a otro domicilio, la famosa cabaña, donde está en la zona del Aeropuerto Viejo. Estuvieron allí también y estuvieron en ese recorrido, también en la obra, en lo que era la obra donde dejaron abandonado el celular
de Fabián Gutiérrez, Ajá. ahí también estuvieron. Como vos decías, terminó una etapa en este juicio y ahora lo que queda es esperar los alegatos. Y sobre la evaluación de lo que fue todo este proceso de escuchar testigos y esta etapa probatoria, habló el presidente del tribunal, el doctor Joaquín Cabral. Bueno, en realidad, como adelantara en el cierre, en la clausura de la prueba, fueron días intensos de trabajo, de doble jornada. Se tomaron 40 declaraciones testimoniales, entre ellas las pruebas periciales. Y finalmente terminamos con esta inspección ocular y recorrido de la trayectoria de los lugares que están justamente en estudio en el expediente. En términos generales, como dijera en el cierre, fue un juicio tranquilo, ordenado, lógicamente con la carga emotiva que tienen estos juicios de esta magnitud, pero hemos trabajado bien, tranquilos, las partes respetuosas, todos acordes a su función, así que satisfecho, y ahora, bueno, queda a cada uno de ellos preparar sus documentos acusatorios y de defensa para llevar adelante los alegatos que están fijados, como acordaron ellos, para el día para el día lunes de la semana que viene. Pero esto se decidió ahora porque, digamos, como que teníamos entendido, teníamos la información justamente de que se podría hacer en el día de mañana, ¿no? Claro, porque ayer en el cierre, es política de este tribunal que los alegatos generalmente se pactan entre la parte acusatoria y la defensa, porque son ellos quienes tienen que trabajar en el estudio de la prueba y en la exposición de sus pretensiones. Al cierre de la jornada de ayer, habían acordado que podían llegar a exponer mañana, pero bueno, ustedes vieron que después se ve que estuvieron estudiando más cada uno sus documentos y sus apuntes, y bueno, decidieron preparar durante el fin de semana. Con su experiencia en juicios de este tipo, penales, la instrucción de la causa, ¿ha variado mucho a partir de las pruebas de ahora o más o menos se mantienen en las líneas de lo que en su momento se recolectó en esa instrucción? No, viene bien la pregunta porque quiero destacar el trabajo de la instrucción. Hay que ver que se trabajó en plena pandemia, con las complicaciones que eso traía, y han hecho un trabajo magnífico, no solamente el magistrado de la localidad, sino también la señora fiscal, los representantes de la fiscalía, bueno, ni hablar del personal policial y sobre todo el personal científico de la policía, que ha sido brillante en los informes, sobre todo los criminalísticos, que ustedes pudieron ver en la exposición, digamos, de quien está a cargo de esa división. Ha sido un trabajo muy completo y lógicamente el tribunal se nutre de esa base probatoria para poder enriquecerla en los días de audiencia, como ustedes han presenciado. Recordemos cómo va a ser entonces el lunes. El día lunes a las 9 de la mañana comenzamos con los alegatos de la parte acusadora, comienza la querella, le sigue la fiscalía y seguramente en horas de la tarde las defensas. ¿Será largo? Perdón, ¿será largo? Sí, seguro que sí. ¿Sí? Seguro que sí. La sentencia entonces será el fallo el viernes de la otra semana, teniendo en cuenta. Y son 5 días hábiles a partir del cierre. No, nosotros tratamos de terminar, digamos, todo, con el fallo y los fundamentos para el día que está prevista la lectura. No sé si va a ser el viernes de la semana que viene la lectura del fallo, porque son 5 días hábiles y si los alegatos se realizan este lunes, recordemos que jueves y viernes santo, así que seguramente el fallo va a ser después del feriado del 2 de abril. Por eso incluso. el otro recién. Claro. No este viernes, sino mucho más adelante, ¿no? Bueno, ya terminó entonces la instancia probatoria de este caso Fabián Gutiérrez. Hoy no hay actividades, ¿verdad? En el Calafate sobre este juicio. El lunes retoman 9 de la mañana los alegatos. Exacto. Y después 5 días hábiles para que el tribunal dé lectura al fallo de esta causa, ¿no? Así es, que hay gran expectativa respecto de
lo que pueda llegar a suceder. Gracias a ustedes que se comunican con nosotros. Nosotros estamos intentando comunicarnos con el intendente Daniel Gardonio de la localidad de Puerto San Julián, que ayer abrió el periodo de sesiones, brindó su discurso y también dio a luz a distintos anuncios que queremos charlar con él. Nos dice, mientras tanto, sí, me querías decir A algo. propósito de San Julián hay un mensaje que nos llega desde allá. Buen día, Karina y Claudio, que tengan un buen fin de. Gracias. Miguel de San Julián, esperando los relatos del profe, dice. Ah, claro, O sea, es un fan de Marcelo Seperling, y pero- cómo no serlo. Pero hay un mensaje ahí, ¿no? De San Julián, entonces, sí. che, apúrense que estoy esperando el relato de Marcelo Seperling. Exactamente, Me parece, ¿no? Así es, me parece que supones bien en ese sentido. Bueno, y hablando de Puerto San Julián, gracias al comandante porque nos hace pulgar para arriba, todo ok, así que lo vamos a saludar y darle los buenos días. Bienvenido al intendente Daniel Gardonio, intendente de esa localidad de Puerto San Julián. ¿Cómo le va, intendente? Lo saludamos aquí con Claudio. ¿Qué tal? Buenos días, Karina, Claudio. La verdad, un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo para ustedes y la audiencia. Bien, y a Gracias. partir de esta temporada, intendente, bueno, nos tienen ahí con Presencia, digamos, presentes virtual. todos los días, ¿no? Porque a través de Radio Líder estamos todas las mañanas allí en Puerto San Julián. Sí, la verdad que Ujú. buenísimo porque es un medio que la gente escucha mucho. Lo escuchamos mucho acá en San Ah, Julián bueno. ustedes, Qué así que bueno. la verdad que está bueno. Bueno. Apertura de sesiones ordinarias ayer en el Consejo Deliberante, por supuesto, se destacó sus palabras. Ahora llamó la atención que... Hola, sí, ¿nos escucha? A ver. Hola. Ahí, ¿nos escucha, intendente? Sí, se había cortado. Ahora Ah, me escucho de vuelta. ahí está. Decía ayer su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en Puerto San Julián. ¿Con alguna demora hubo? Porque en realidad está la fecha de inicio de sesiones está más cerca a los primeros días del mes de marzo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero el Consejo dispuso esa fecha, el Consejo Ujú. Deliberante. Sí, la verdad que honestamente nos pareció un poco tarde, pero bueno, es Ujú. una decisión del Consejo y Claro. nosotros respetamos. Pero bueno, inició el periodo de sesiones ordinarias, la verdad Ujú. que es un momento importante teniendo en cuenta que justamente son un grupo de nuevos concejales que asumen y que empiezan su función, puntualmente las sesiones ordinarias, ¿no? Asumen Ujú. el día de diciembre, pero que empiezan, digamos, su periodo de sesiones. La verdad siempre la esperanza es de poder trabajar en conjunto, como yo lo dije en ese momento, entendiendo que los momentos políticos son una etapa, pero que hay una función que tenemos que cumplir de cara a la sociedad, tratando de trabajar en conjunto con distintas miradas, pero que eso no nos impida el objetivo que es trabajar para el crecimiento y el desarrollo de nuestra querida localidad. Ujú. Claro. Intendente, estábamos observando a través del Facebook de la municipalidad de allí de Puerto San Julián, donde se destacan algunos de los anuncios más significativos que realizó. Y uno de ellos, por ejemplo, daba cuenta de la adquisición de una unidad para el transporte público de pasajeros, momento álgido, donde están las miradas puestas en los aumentos del boleto del colectivo en Río Gallegos, sin ir más lejos, hasta el domingo cuesta 197 pesos y a partir del próximo lunes va a costar 800 pesos. Es un servicio que está, digamos, entre comillas, concesionado, privatizado, y ustedes tienen el propio y van a comprar una unidad. Sí, nosotros tenemos propio, nosotros entendemos que el transporte público en nuestras localidades cumple un rol social muy importante, tal es así que el precio es casi irrisorio, diría. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, el boleto sale 30 pesos. Lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos 3 unidades, la verdad que tienen un desgaste y que tienen que ser cambiadas. Hay 2 hoy que ya funcionan, que hoy ya prácticamente no funcionan, así que decidimos avanzar. Creo que en realidad, honestamente, tendríamos que comprar 2. Por una cuestión presupuestaria, dijimos, bueno, compramos una, son 175 millones el presupuesto oficial que hay para la compra de esa unidad. Sí.
son colectivos chicos, de 21 asientos, para que ustedes entiendan. Bueno, vamos a comprar uno ahora y la idea es hacia mitad de año comprar la segunda unidad. Claro. De todas formas, creo que es un rol social importante. Sí. Hay muchísima gente de los barrios más lejanos que lo utilizan. Hoy lo utilizan muchos chicos para llegar y acceder a las escuelas. Escuela, claro. Entonces, la verdad que necesitábamos avanzar en la compra de esa unidad. Claro. ¿Y el servicio lo brinda directamente el municipio? ¿No está concesionado? No, el municipio lo brinda directamente el municipio. Nosotros nunca lo tuvimos concesionado. O sea que se tiene puede. un recorrido. Se puede, básicamente. Es posible. La verdad que sí, nosotros lo hacemos perfectamente bien, los horarios se respetan, hay un recorrido trazado que la gente sabe cuáles son las paradas, cuáles son los horarios, funciona perfectamente bien, y la verdad que no, en general, obviamente siempre algún planteo puede haber, pero en general no tenemos quejas sobre el servicio que brindamos. Bien, bien. Bien, para destacar también este anuncio de pauta salarial de manera acumulativa, llegará a un 75% desde marzo hasta mayo, ¿verdad? 45% retroactivo a marzo, 10% a partir del 1 de abril y 10% a partir del 1 de mayo, ¿verdad? Un anuncio para los... Sí, la verdad que es un aumento que consideramos, lo hemos venido trabajando, nosotros lo consideramos importante. Entendemos que es un paliativo ante la situación que vivimos, no podemos decir que le ganamos a la inflación, ni mucho menos, sino simplemente que es un paliativo en un ámbito que es el ámbito municipal, donde los sueldos, los salarios son de los trabajadores, es un salario bajo, y que tenemos que recuperar, y la verdad que lo venimos recuperando en el tiempo. O sea, hoy es difícil decirlo, venimos recuperando, pero digamos, venimos con aumentos sostenidos de importancia como este en el tiempo. Si ustedes miran, desde hace 3 años a la fecha, hemos venido permanentemente. El año antepasado dimos un acumulado de 100 puntos, el año pasado, 120 puntos, el año pasado 152. Los aumentos del año pasado, en marzo, fue 40, 15 y 15, acumulativo siempre. Después volvimos a dar en septiembre 40, 10 y 10, o sea, en realidad este aumento no sale del marco de lo que veníamos generando, tratando de empezar a recuperar un poco el poder adquisitivo de la sociedad, la verdad que del trabajador municipal. Hoy, obviamente es muy difícil, por eso nosotros tratamos de generar esos golpes de impacto, de que un aumento sea, el primero por lo menos sea alto, para que dé esa sensación de alivio. Digo sensación porque con la inflación que estamos viviendo rápidamente te alcanza. Claro. Pero sí da esa sensación de alivio por lo menos el primer mes. Claro. Nosotros sí lo que tenemos en claro es que prolijamente y cuidando las cuentas, avanzamos fuertemente para el salario sobre lo que ingresa de coparticipación, un porcentaje importante, no todo, pero sí un porcentaje importante, pero jamás tocamos para el pago de salarios lo que es recaudación propia del municipio en base a los impuestos de la gente y el patente automotor, porque entendemos que ese aporte que realiza la sociedad tiene que volver en obras y servicios a su propia comunidad. Por eso, de ahí es donde salen los fondos, de ese lugar justamente donde salen los fondos para la compra de ese colectivo, para la compra de esa nueva unidad con equipamiento de volquetes por 140 millones de pesos para que trabaje en el basural local. Y la obra las otras obras, intendente, la del gimnasio, la obra de gas, jardín. La verdad que la obra de jardín es una obra que en su momento fue la única obra que nosotros conseguimos en 4 años con el gobierno anterior, que fue una compensación por un aguinaldo que le dieron a todos los municipios y a San Julián no. Entonces peleamos y en compensación nos dieron una obra con un monto similar, y fue justamente esa, y la verdad que la licitación en 2 oportunidades con esto de la inflación, la incertidumbre de las empresas no se presentaban. En el tercer llamado se presentaron 2 empresas, ganó una, arrancamos la obra en octubre,
lamentablemente nos agarró el cambio de gobierno, a ver, lamentablemente digo por la obra, no por otras cuestiones. La obra, digamos, con esto de revisión de los números, de las obras, de las cuentas, queda frenada. Para nosotros es incómodo porque es justamente el jardín maternal de San Julián. Así que lo que hicimos es pedirle al Consejo Deliberante que nos autorice a llevar adelante los pagos de los distintos certificados y terminar la obra con financiamiento nuestro propio, y después obviamente seguir recurriendo a la provincia para que nos reintegre esos fondos que fueron acordados en un convenio con la provincia. Y lo usaremos seguramente esos fondos para otra obra de las tantas que San Julián necesita. La obra del gimnasio municipal que me preguntaban es una obra donde nosotros, es el gimnasio municipal existente, el histórico, el que tiene los albergues. Nosotros reparamos toda la parte de techo y planta alta y sanitarios de ese gimnasio, y nos queda la estructura de toda la planta baja y lo que es cancha de paleta, que tiene un grado de deterioro muy pero muy grande. La verdad que en eso sí buscamos acompañamiento de la provincia. Por eso lo que elevamos, lo que presentamos en el Consejo Deliberante es el proyecto que ya se presentó al gobierno de la provincia, donde está obviamente como corresponde el cálculo de estructuras, cálculo de precios, presupuesto, los planos, digamos todo para que sea evaluado y ver si podemos conseguir el financiamiento para poder llevarlo adelante. Y las otras obras, lo que es red de gas, que es algo que permanentemente hacemos, eso es financiamiento propio, eso es recaudación de impuestos y patente automotor, lo que es planes de vereda, pavimentación de pasajes, pavimentación de la calle Raúl Alfonsín, que es una calle que da lo que hace puntualmente es dar salida pavimentada a un barrio que generalmente tiene complicaciones en lo que nosotros llamamos el barrio de los 300 lotes. Entonces lo que haría es darle un ingreso y salida por una calle principal con pavimento, porque la verdad que en invierno principalmente tiene anegamiento. Claro. Intendente también anunció en su discurso de ayer que pasarán a planta permanente todos los empleados municipales contratados ingresados hasta diciembre del año 2022, y que todos los empleados contarán con la prestación de la obra social de la Caja de Servicios Sociales, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, nosotros... esto también es algo que venimos haciendo. Nosotros una vez al año avanzamos en el pase a planta permanente, primero porque es simplemente darle al trabajador municipal el marco de estabilidad que ya la ley le establece. Obviamente ya tienen firmado su tercer contrato, ya casi el cuarto, con lo cual ya le corresponde la planta permanente, ya la estabilidad la tiene. Nosotros lo que hacemos es simplemente blanquear una situación, lo hicimos el año pasado, que pasamos 2021, este año pasamos 2022, y lo que hacemos es pasamos por año, para que no se mezcle la suspicacia y la política de esto de mirar los nombres cuando pasás a la gente a planta o cambiás, sino directamente pasan todos, hasta diciembre del 2022. Todo el empleado que entró contratado hasta diciembre del 2022 pasa directamente a planta permanente, que es, digamos, lo que corresponde. Me parece que la política no tiene que estar para jugar con las necesidades de las personas. Eso por un lado. Lo que es la Caja de Servicios Sociales, la verdad que nosotros veníamos hablando puntualmente con el gobernador, con Claudio Vidal, sobre el tema y la necesidad de empezar a hacer los aportes. Y empezar a tener 100% de cobertura para todos los trabajadores municipales, porque si no nos encontrábamos con que había muchos trabajadores, principalmente los contratos más nuevos, y a veces no tan nuevos, sino que con la renovación semestral se tomaban como nuevos empleados y resulta que ya tenían tiempo, y no tenían cobertura. Entonces, yo ya intenté avanzar con el gobierno anterior, ofreciendo pagar los aportes personales y que me hagan un convenio. Me dijeron que sí, después nunca lo hicieron. En esta nueva gestión, Claudio Vidal pidió a todos los intendentes que empecemos a hacer los aportes. Y la verdad que, honestamente, tengo que decir que lo veo bien, principalmente por lo que significa la Caja de Servicios Sociales para un número muy importante de santacruceños.
La Caja de Servicios Sociales es una obra social solidaria donde obviamente con valores prácticamente del 10% de lo que vale una privada brinda servicios que son excepcionales. Entonces me parece que tenemos los santacruceños que cuidarla y generar el aporte que tenemos que hacer. La verdad que la decisión de este municipio es empezar a aportar a partir de este mes y que a partir de ahí, obviamente, todos los meses se realice el aporte como corresponde y que los empleados tengan la cobertura social normal que tienen que tener. A ver, tengo que reconocer que hay para municipios que es un poco más fácil, porque venimos de nuestra propia administración, hay para municipios que es un poco más complejo, que toman administraciones o que toman municipios que la verdad que la administración dejaba mucho que desear, entonces eso complica mucho más. En el caso nuestro, nosotros entendemos que como venimos de nuestra propia administración podemos avanzar y que tenemos que hacer el aporte que tenemos que hacer porque es parte de nuestra obligación. Tal cual, para ustedes y para todos los municipios, ¿no? Más allá de la situación en que la hayan encontrado, más allá de que se puede esperar o no un tiempo, como cualquier obligación, hay que honrarla. Intendente, ha sido muy gentil por atendernos, que tenga un excelente fin de semana y en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Sí, bueno, nuevamente el agradecido soy yo, un saludo muy especial para ustedes, la audiencia y obviamente muy buen fin de semana para ustedes. A mí me quedó preguntarle, a ver, cuáles son si hay alguna propuesta turística para Semana Santa, el fin de semana que viene en Puerto San Julián, porque para compartirla con nuestros oyentes, pero por ahí lo dejamos para la semana que viene. Igual no necesito que nos inviten para ir a Puerto San Julián. Siempre es una tentación, aparte sí. Cada mañana cuando damos los datos del tiempo de San Julián, siempre tienen mejor temperatura, así obviamente. Bueno, la verdad que siempre va a ser un gusto recibirlos, siempre esperamos nuestros vecinos de distintos puntos de la provincia que nos visiten. Honestamente, si les mando una foto desde la Intendencia, hoy es un día espectacular donde la gente está caminando por la bahía y está muy pero muy lindo. Pero bueno, ojalá que puedan acompañarnos en algún momento. Qué bueno, nos gustaría hacer el programa, estaría bueno hacerlo desde Puerto San Julián también. Ya no nos vamos, nos instalamos unos días. Gracias, Intendente, ha sido muy gentil. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, tenía el mejor pronóstico hoy también en Puerto San Julián, y esto lo decimos mientras estamos, el comandante ya debe estar llamando al señor Marcelo Zepernick porque estamos esperando su historia y no queremos estar a las apuradas con Marcelo porque realmente no amerita, es un momento de distensión y de relax. Gracias a Tito Parada, nuestro amigo de Puerto San Julián que nos pone al aire allí a través de Radio Líder. De Líder, un beso grande, Tito, muchas gracias. Así y un abrazo. Por ahí vamos a transmitir desde allá. ¿Quién te dice? Estaría genial, estaría genial. Hicimos de perito desde FM Activa. Sí. El año pasado, ¿te acordás? Claro, cómo no, también les mandamos un fuerte abrazo. También a ustedes que se comunican con nosotros, nos van dejando sus opiniones respecto de los diferentes temas que vamos compartiendo en el transcurso de esta horita y media que desandamos. Karina Delgado nos decía felicitaciones al Intendente de San Julián por atender el rol social de la municipalidad. Ojalá el Intendente de Gallegos escuche y vea que no todo es negocio, nos dice Karina. También nos había dejado su opinión respecto del tema de las licencias de conducir. Chicos que no pudieron aprobar sus materias, pero sí aprobaron un examen teórico para conducir. No lo evitaron, trámites express y demagogia, votos, y hoy, como tantas veces, lloramos a nuestros vecinos. Flor Ollarzo también nos dejaba un mensaje al respecto, que sigan regalando carnet, así nomás pasan los accidentes. Bueno, gracias a todos. A Raúl también, que se comunicaba desde Perito Moreno. Mañana fría, nos decía Raúl de la Torre. Y yo por acá tengo también un saludo, buen día, gente linda. Los accidentes, mucho también es falta de mantenimiento de las calles. Llegas a una esquina, tenés que frenar sí o sí. Los árboles y las chatarras impiden la visión. La calle Santa Fe, dicen... esquina Entre Ríos, Rivadavia, etcétera. Cita algunos ejemplos. Ecuador y Perón, esa esquina es tremenda también. La más del Museo los baches que hay que esquivar, sí, tal cual.
Bien, 9 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Seguimos recorriendo distintas geografías, sí, de la provincia de Santa Cruz. Ahora nos vamos por allá por la zona de la cordillera, zona lago argentino. No sé si alguien nos está escuchando por allá en la estancia Josefina. Marcelo Zepernik. Buen día, amigo, ¿cómo le va? No. Sí, la multitud lo está clamando. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo les va? A nosotros muy bien, encantados de escucharte, Marcelo. Los escucho desde temprana hora. Ajá. Quería comentarles a vos, Karina, que hacías consideraciones acerca del uso del flequillo. Me parece una moda espantosa. Yo hace décadas que abandoné. Ajá. Está bien, Marcelo, está bien, pero si querés... por obvias razones. No, pero si quiere lo podemos acomodar. ¿Sí? Sí, obviamente. Vos me avisás y te ponemos en la onda otoño-invierno, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Bueno. Marcelo, bueno, se sintió en Josefina porque hoy tempranito a la mañana algunos oyentes nos reportaban un importante sacudón allá, así lo definían, en el Calafate. En realidad se ve que se sintió un movimiento sísmico allí en la ciudad. No sé si se sintió algo ahí por Josefina. Sí, vi que fue 2,8 en escala de Richter. A las 7:11, y yo he comprobado, me despierto solo cuando es 9 en la escala de Richter. De 9 para arriba. Entonces está bien. Sí que no. Claro. Un dato curioso: hubo un temblor importante hace 1 o 2 años, y el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, con sede en San Juan, instaló sismógrafos en los alrededores y puso uno acá en el campo nuestro. Ajá. Ellos querían un lugar medio escondido para que no haya vandalismo, claro, y que además tuviera señal de telefonía. Tenemos el privilegio que al estar cerca de Calafate tenemos señal. Claro. Así que acá a unos 1000 metros del casco hay un sismógrafo. Y el mantenimiento lo hacen los bomberos voluntarios de Calafate. Cada tanto se dan una vuelta. O sea que los reportes, algún reporte puede salir de ahí entonces, de Josefina, ¿no? Así es. Acá tenemos un cerro que se llama Fraile, que lleva su nombre porque era parecido a la capucha de un fraile. Claro. Pero un pequeño sismo anterior y el último sismo terminó de derrumbar una punta. Ajá. Ya no parece más la capucha de un fraile, claro, pero obviamente sigue llevando ese nombre. Claro. Marcelo, represas para hoy, ese es el título de tu participación. Ajá. Sí, veo que andamos cortos de tiempo porque arrancamos más tarde, así que lo vamos a dividir en 1 o 2 charlas. No te preocupes. Empiezo contando que el canal de Panamá se inauguró en 1914, creo que alguna vez lo comenté. Sí. Hasta ese momento, los buques que venían del viejo continente para ir al Pacífico tenían que dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes. Claro. De navegación muy difícil, como es sabido. Así que el primer puerto de recalado era Punta Arenas, después de larga travesía del océano, y era un lugar estratégico, y eso generó una época de mucha prosperidad, pues en Punta Arenas se abastecían de agua, víveres, carbón para seguir viaje. Así que esta es la historia de un inmigrante croata que en los primeros años del siglo XX se embarca, viene hasta Punta Arenas y ahí, como muchos inmigrantes, se queda. Fue peón de campo, esquilador, aprendió el oficio de alambrador y al cabo de un par de años se fue atraído por la fiebre de oro en Cabo Vírgenes, acá en la parte sur de nuestra provincia. Hubo una colonia importante de buscadores de oro, así que con los pesos que hizo encontrando oro puso un pequeño almacén en Río Gallegos
y escondía la plata bajo el colchón hasta que lo convencieron de abrir una cuenta en el Banco Nación. Ya cuando era cliente del Banco Nación, un día lo llamó el gerente y le dijo: vea, soy delegado de tierras fiscales de la Nación y estoy ofreciendo campos fiscales para poblar. Así que este inmigrante croata aceptó poblar un campo, vendió todo menos 2 carretas, embarcó a sus 5 hijos y se fue a poblar una estancia a la que le puso el nombre de su hija mayor, Estancia Rosita. Este inmigrante era Mateo Zepernik, mi abuelo. Así que el campo que ellos poblaron, Rosita, que actualmente tienen unos primos míos, es el límite norte, es el río Santa Cruz. Ajá. Por lo tanto, nuestro destino familiar siempre estuvo atado al río Santa Cruz. Mateo Zepernik se murió cuando yo tenía 2 años, en 1947, pero mi papá siempre cuenta que él miraba el río y decía: algún día habrá que aprovechar este río y generar energía eléctrica. Era el sueño de aquel abuelo inmigrante, sueño que recogió mi padre, del que siempre hablaba del aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz. Yo sé que es un tema polémico, hoy en día la tecnología tiene otras alternativas, energía solar, energía eólica. Hay serios cuestionamientos a la construcción de represas, pero soy fruto de aquel sueño del abuelo y del padre. Así que lo que quería contar es que el primer emprendimiento que hay relativo a las represas fue en 1968, siendo presidente Juan Carlos Onganía, presidente de facto, y la empresa ETIA, una empresa italiana, hizo un estudio de factibilidad de 3 represas. La represa Condor Cliff, la Barrancosa, y conocidas actualmente, y una tercera sobre el río Leona, que después se abandonó en la época del presidente Alfonsín porque había grietas y fallas geológicas y demás, y resultó impracticable. Así que ese estudio, como digo, de hace 56 años, en el 1968, lo hizo esa empresa ETIA con financiamiento del gobierno nacional. Cuando mi padre asume la gobernación en 1973, retoma el viejo sueño de la construcción de las represas y le encarga a Hugo Castillo, un ingeniero muy capacitado y conocido en Río Gallegos, ya fallecido, formó un grupo de trabajo presidido por el ingeniero Castillo para la construcción de las represas. Es poco conocido el dato, pero en Esperanza hay una rotonda. Vieron que ahí se bifurca el camino que va al Turbio o a Calafate. Sí. Es decir, hay una rotonda que se llama Hugo Castillo en memoria del ingeniero Castillo. Y entonces, en 1974, Hugo Castillo y yo, que era secretario técnico de la Gobernación, viajamos a Buenos Aires, al Ministerio en aquel tiempo de Obras Públicas de la Nación, para ver si podíamos recuperar aquel viejo estudio que hizo la empresa italiana ETIA en 1968. Fuimos, era un edificio imponente, empezamos a recorrer oficina por oficina, nos dijeron presente una nota, secretaría, subsecretaría y demás, y nos acompañaba un viejo portero ahí, un ordenanza, que pegamos onda, así que nos hacía un poco de guía. Al final del segundo o tercer día nos dice: miren, yo creo que sé dónde está esto. Y nos llevó al sótano del ministerio, donde había humedad y ratas, y nos mostró unas 2 pilas que tendrían como 1,5 metros, 2 metros de alto. Dice: estos son los estudios que ustedes andan buscando. Dice: pero mire, usted sabe cómo es la burocracia, y esto se está pudriendo acá, se lo están comiendo las ratas. Yo les propongo una cosa: ¿por qué no contratan un taxi fle y se lo llevan? Total, nadie sabe ni siquiera que están acá.
Y nos miramos con Castillo y le dijimos, che, ¿y vos sabés de algún taxiflé? Sí, dice, yo tengo un teléfono. Y entonces agarramos un taxiflé, cargamos eso, lo llevamos a casa de Santa Cruz. Ajá. Y terminó en Gallegos en manos del ingeniero Castillo, que decía, esto es oro en polvo, porque estaba el estudio de factibilidad, un estudio de suelos, presupuesto y las alternativas de financiación del año 1968, como repito, a manos de esta empresa italiana. No sé qué se habrá hecho actualmente eso, pero fíjate en las casualidades del destino. Esos pobladores como mi abuelo después tienen familia, en su caso 5 hijos y 11 nietos, o sea que tengo 10 primos. Son muchas familias para que un pequeño establecimiento ganadero dé para todos. Claro, entonces en la década del 60 le compraron a Benjamín Gómez Estancia Josefina, que es el lugar desde donde les estoy hablando en este momento. Y ahí hay otra casualidad interesante. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, una cosa muy valiosa que se hizo, se crearon 40 estaciones de aforo en distintos lugares del país para conocer el potencial hídrico de ríos, de cursos de agua. Y, oh casualidad, una de esas estaciones de aforo está en Estancia Josefina, a orillas del río Santa Cruz, porque este campo también da al río Santa Cruz. Y eso lo administraba Agua Energía. En el campo nuestro hay 2 grandes muertos de cemento, uno a cada orilla, a cada margen del río, con un cable de acero grueso, con más grueso que un dedo pulgar, y ahí cruza una canasta y entonces el empleado que afora se va hasta el medio del río, pone una sonda a ver qué medida tiene el río, lo anota en una planilla y así durante años y años se conoce el caudal, el nivel y el funcionamiento hídrico del río. Cuando Menem firmó siendo presidente, firmó el certificado de defunción de muchísimas empresas del Estado, cerró Agua Energía. De hecho, en el caso de Santa Cruz, los servicios pasaron a servicios públicos, empresa provincial, y esa estación de aforo que tenía las muestras de suelo y de los estudios y demás, que está en el campo nuestro, hicimos una gestión, quedó en nuestra propiedad por un término legal que se llama evicción. Ajá. Y ahí quedaron desparramados todas esas planillas y demás de los estudios de los ingenieros. En Estancia Josefina nosotros estamos a más o menos 5 kilómetros del nacimiento del río Santa Cruz, un río que el aprovechamiento, hasta donde yo conozco, Juanito Ollarzo, a unos 30 kilómetros del nacimiento, puso hace unos años con mucha visión de futuro una noria para generar bombeo de agua. Él está regando ahí. Y el otro aprovechamiento importante, aguas abajo, es la estancia San Ramón, que es de Gregorio Pérez Compán, un hombre de un gran poder económico. Es concesionario de varias áreas petroleras acá en Santa Cruz. Él tiene especial cariño por esa estancia de San Ramón, porque ahí se mató una hija en un accidente de auto. Así que él llevó energía eléctrica, llevó gas, y tiene 3 grandes turbinas que bombean agua del río y con el riego de pivote central. Tiene varias hectáreas, unas cuantas, de pasturas, le vende pasto a los productores de la zona, no se vende. Son los únicos 2 aprovechamientos que a mí me suenan. Fin de la historia. A mi padre le interviene en la provincia, viene el gobierno militar, pasan los años. Durante las gobernaciones de Arturo Poricelli y de Néstor Kirchner no hubo avances
ni interés por el tema de las represas, hasta que a fines del 2005 el doctor Sergio Acevedo activa la idea de hacer represas y aprovechar y generar energía abundante y barata sobre el río Santa Cruz. Y comienza a buscar financiación. ¿Qué pasó con ese proyecto de Sergio Acevedo? Que alguien en el ministerio, algún ministro de la Nación, en este caso Julio De Vido, había leído mal eso que decía Eva Perón: donde hay una necesidad, hay un derecho. Él leyó: donde hay una necesidad, hay un negocio. Entonces dijo: no, esto lo vamos a llevar adelante nosotros. Esto es fines del 2005. Y allí no pude encontrar, a pesar de que estuve buscando esta semana, pero ya lo voy a encontrar. Quiero encontrar el nombre de los diputados de la provincia que votaron la idea de nación. La Constitución del 94 establece que los recursos hídricos de las provincias son de las provincias, no de la nación. Y en este caso, acuciados por mandato de arriba, del gobierno de Néstor Kirchner, la mayoría de la Cámara votó enajenando ese recurso hídrico a favor de la nación y resignando este derecho que tenía la provincia. Llegamos al 2008, Néstor Kirchner, presidente, anuncia la construcción de 2 represas con un valor de 16.000 millones de pesos en aquel momento, a un consorcio llamado IMSA, en la empresa Camargo Correa y Corporación América. Resultan adjudicatarios. Oh sorpresa, andando el tiempo, esa licitación se anula, se hace una nueva licitación. Esa se anula supuestamente por falta de financiación, y llegamos al 2012, donde se hace una nueva licitación por 2 represas, 4.500 millones de dólares, rebautizadas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, 1.740 megavatios, y a pesar de que el favorito, que era Austral Conducciones, del compañero Lázaro Báez, queda en el camino y, oh sorpresa, gana Electroingeniería Argentina, Hidrocuyo Argentina, Gesouba, empresa china, hace una carta de descuento, baja la oferta y demás, y ganan. Electroingeniería, una pyme, pequeña pyme de Córdoba, cuyo jefe es Gerardo Ferreira, un viejo militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, que sufrió prisión durante el gobierno militar, y allí se hizo íntimo amigo de otro militante de izquierda, don Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la presidencia. Así que Gerardo Ferreira, esa pequeña empresita, se anota en hacer una de las obras más grandes de la provincia de Santa Cruz y del país. Yo cortaría acá y seguimos, si les parece, el próximo programa. Así no nos prolongamos tanto en el tiempo. Y bueno, y queda el misterio ahí de cómo sigue la historia. Y excelente el informe, eso es lo que está haciendo Marcelo. Totalmente. Hay de todo, un poco de vivencia, un poco de historia, sí, de todo un poco. Bueno, Marcelo, es un placer escucharte. Sabemos que hay un trabajo de investigación y demás atrás de esta participación del día de hoy, así que valoramos lo que estás haciendo, y en buena hora que traigas estos temas que tienen que ver con nuestra provincia, con la historia de nuestra provincia, que lo vas matizando con la historia familiar también, y haces un relato muy entretenido. Gracias, solamente Marcelo. Para despedir a Marcelo, 3 cosas, 2 mensajes. Uno, dice Carlos, un libro de historia abierto, un gran saludo a don Zepernik. Bien. Y también Miguel de San Julián había escrito más temprano que vos habías compartido ese mensaje. Sí. No sé dónde vio el mensajito, pero sí, referencia también al profe que estaba
pegado a la radio escuchando tu llegada, Marcelo. Y la tercera cosa era que todavía tenés algún resabio de tos, así que cuídate este fin de semana. Bueno, agradezco mucho los mensajes y extraño que nadie recuerde que alguna vez tuve flequillo. No, es que te queda todo bien, por eso, Marcelo. Bueno. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Chao. Marcelo. gracias. Buen fin de semana. Pasó Marcelo Sepernik por la otra gestión que se ha extendido 4 minutos. Pedimos las disculpas del caso de nuestros compañeros de Arriba el Día, hoy sin pase, y vamos Ayer me comentaba Marcelo en la previa de esta charla, cuando me contaba el tema que iba a abordar, que estaba haciendo dulce de calafate. Mira vos. Y que lo tenía en el freezer, así que estaba Tremendo. con esas tareas allá en el campo. Le mandamos un Y beso. también lo vimos cosechando hongos de pino y ya secándolos, está con esas tareas allá con Ana. Así que también le mandamos un saludo a su esposa. Nos vamos y vamos a agradecer a nuestros auspiciantes rápidamente. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Concreta tu reserva llamando al 2966-746219, Cabañas del Titán. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Gracias a Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar y también podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que inauguró la temporada pasada. Para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, gracias a nuestros compañeros por estos minutos de más que nos pasamos del horario de cierre de la otra gestión, y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos cada mañana y cada vez más y más cerca. Así que muchas gracias, disfruten el fin de, gracias a Juli que estuvo aquí trabajando mucho, acompañando nuestro relato de la radio con imágenes en el streaming, y a nuestro comandante que allí está al mando de la nave. Sigan en Radio Nuevo Día acá en Río Gallegos, sigan en FM Activa en Perito Moreno, sigan en Radio Líder en San Julián, sigan en FM Tiempo en Río Turbio y 28 de noviembre. Volvemos con otra gestión el próximo lunes a las 8 de la mañana. Chau, 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 buen fin de semana.